Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Hoy tenemos al profesor Juan Fernando Álvarez, investigador y docente de la Universidad Javeriana. Don Juan Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Lo hemos llamado para saludarlo y para preguntarle sobre ese nuevo documento que usted saca sobre la economía popular. ¿Qué es la economía popular? Gracias, Alfredo. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Mira, la economía popular es un abordaje, un enfoque sobre la economía del trabajo, en particular de colectivos que no están incluidos dentro de los mercados formales. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de economía popular, hablamos de la búsqueda de incluir colectivos informales en condición de vulnerabilidad, de pobreza, expulsados del sistema económico y de los derechos sustantivos del mismo dentro de unas prácticas económicas regulares. De manera que hace parte de un colectivo no visibilizado por las cuentas nacionales, no visibilizado muchas veces por las políticas públicas y ahí como ocultos dentro de un volcán. Lo que plantea el gobierno actual es darles visibilidad, digamos, hacer estallar ese volcán con una cantidad de personas que están actuando dentro de 13 grandes espacios institucionales. Claro. Por una parte, la economía informal. Por otra parte, que tiene unas características, hay rentismo, hay búsqueda de lucro, pero ese lucro no puede acumularse, que es de sobrevivencia. Un segundo grupo que tiene que ver con emprendedores que obtienen recursos de empresas B, de empresas privadas que hacen algún tipo de iniciativas, negocios inclusivos para esas personas que no están en los mercados impresos. Y un tercer sector que es la economía solidaria. ¿Pero hay algún cálculo de qué tan grande es? Mira, lo que hay es cálculos de la informalidad vista desde el ámbito de la economía, que en el caso colombiano es más del 70% de la población económicamente activa. Por eso la importancia de formalizar esa economía informal, que es también catalogada como la economía popular. Sí, sin duda es un tema que hay que atacar. Ahora, lo que probablemente hay que pensar muy bien es cómo incorporar políticas públicas para enfrentar estos temas. Si metemos dentro de un mismo saco las nociones de empresas sociales que hacen negocios inclusivos con ciertos colectivos, señoras amas de casa que establecen algún emprendimiento para vender, por ejemplo, vestuario para ciertas empresas. Esa realidad económica, con la realidad económica de la señora María, que está vendiendo sus productos en la calle, y la realidad productiva de una cooperativa de ahorro y crédito en cualquier parte del territorio. Formular una política pública que logre generar, digamos, alguna línea estructurada de estímulos para estos tres actores distintos es muy complicado. Y la experiencia en Latinoamérica también ha sido bastante contraproducente de meter en un saco a estos tres mismos actores. Claro. Déjeme saludo a Cotrafa. Gracias a Cotrafa podemos hacer estas transmisiones y contar lo que está pasando en el sector cooperativo y solidario del país. Bueno, ahí estaba el saludo a Cotrafa. Juan Fernando, llevar la informalidad a la formalidad, ¿qué va a implicar? Porque ya hay una serie de documentos, una serie de propuestas por parte del gobierno. Mira, muchísimas cosas interesantes y desafíos, por supuesto. Un gran desafío es
hacer una valorización social del trabajo a través de circuitos de valor que le saquen a estas personas que están en la informalidad de cadenas capitalistas. Eso no ha sido logrado en Latinoamérica. Por otra parte, desde los enfoques de poner junto a la economía popular con la solidaria. Caso Argentina, caso Ecuador, etc. El otro gran desafío es cómo evitar las clases ociosas en la economía popular. Es decir, las clases ociosas capitalistas comienzan a ingresar dentro de esta lógica económica cuando el Estado no puede garantizar las condiciones más allá de un subsidio determinado a un grupo determinado. Un caso concreto, un mercado popular. Bueno, el campesino tiene una serie de productos, se le facilitan unas condiciones para que los lleve a las ciudades, ellos venden sus productos, pero esa venta de su producto no logra generarle una acumulación que le permita a mediano plazo salir de un circuito de informalidad en la que está inmerso. De manera que el Estado termina convirtiéndose en un eterno financiador de iniciativas, y cuando el Estado se retira, estas personas vuelven a su condición inicial. Se cae el proyecto. Se cae el proyecto. Incluso en Ecuador, por ejemplo, se financiaron muchísimo, con muchísimos recursos públicos, con muy buena intención. Se trató de organizar asociaciones de productores para que llegaran a las ciudades, así lo hicieron, conformaron sus asociaciones. Estas asociaciones fueron institucionalizadas, de manera que desde el punto de vista del empleo ya entraban en las estadísticas de empleados, menos desempleados, una buena noticia. Hay más organizaciones, hay más institucionalización, pero cuando el Estado se retira, estas personas que estaban asociadas vuelven a sus núcleos individuales, familiares, de acciones, digamos, acciones productivas capitalistas. De manera que el gran reto que aquí hay es que cuando hablamos de economía popular, podamos incorporar medidas que hagan sostenible esto. Pero cuando no vamos se me a adelante, calcular ya vamos esto, a hablar también sobre tenemos otro problema. Ya vamos a hablar sobre las medidas para hacer durable en el tiempo esa economía popular. Voy a saludar a Comeva y regresamos con esas soluciones. Hoy estamos aquí para celebrar con nuestros asociados y reafirmarles que cuentan con su cooperativa. En esta fecha especial, queremos decir gracias a nuestros asociados, a nuestros colaboradores y a los miles de colombianos que usan nuestros servicios y que nos han permitido ser el emprendimiento social más importante de Colombia. Comeva, 58 años, haciendo realidad los sueños de nuestros asociados. En realidad ya son 59 años. Estamos esperando que llegue el video de los 59 años. Don Juan Fernando, usted había puesto el dedo en la llaga y es ¿cómo hacer para que esos proyectos se mantengan? ¿Qué debería hacer el gobierno en este momento para permitir que esa economía popular no sea flor de un día? Mira, es complejo. Lo primero es tratar de establecer circuitos económicos que permitan la acumulación de estos grupos asociativos de economía popular. Es decir, que cuando lleguen a cierto nivel de ventas por sus transacciones en los mercados, puedan transitar de la mano de empresas de economía solidaria hacia circuitos económicos solidarios. Pero eso requiere unos indicadores, eso requiere unas formas jurídicas especiales, simplificadas, porque si no lo que vas a terminar haciendo, ha pasado en Argentina, ha pasado en Ecuador, es que cooperativizas a estos grupos cuando acaba el problema y supuestamente esta gente ya puede mantenerse por sí solo, las que queden,
muchos de ellos terminan engrosando las organizaciones capitalistas. Entonces, lo primero es, estoy solo, estoy desarmado, estoy muy vulnerable, obtengo el apoyo del Estado para realizar iniciativas económicas, logro realizarlas con el apoyo del Estado, se acaba el apoyo del Estado, o vuelvo a mi condición inicial, Ajá. o tengo mucha suerte y me voy como empresario capitalista, o me voy como empresario solidario. Entonces, Perdone lo que me la que es atraviese, una pero es política que pública. había un comentario al comienzo, cuando se empieza a posesionar el nuevo director de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, y es ese error que se ha vivido en otros países. No se pueden crear cooperativas por decreto. Puede haber muy buena voluntad del gobierno entrante, pero tiene que existir una cohesión, una voluntad propia más allá de una voluntad administrativa para que se constituyan estos colectivos. Estamos muy en sintonía con lo que dice el director de la unidad administrativa. Ahora, el tema finalmente es cómo generamos estímulos, los estímulos adecuados para organizar a estos colectivos que tienen una intención. ¿Qué significa tener una intención? ¿Qué significa dar recursos? ¿Cómo los estamos valorizando? Porque lo que termina ocurriendo es que terminamos utilizando las mismas herramientas que se ha utilizado anteriormente para calcular el éxito de estas organizaciones. Cuando yo calculo desde el ministerio como éxito, simplemente el hecho de organizarme y formalizarme como empresa, tomar unos cursos y finalmente desengrosar el largo saco del desempleo, finalmente estoy valorizando a esta experiencia con los mismos criterios del emprendimiento neoliberal que pretendo combatir. Claro. Entonces, fíjate que tenemos que cambiar la forma como institucionalmente concebimos a estas iniciativas. Y tiene que cambiar también la forma de su valorización. Si valorizamos a estas organizaciones solo por ingresos, solo por excedentes, entonces lo que vamos a estar es financiando con el apoyo de la economía solidaria emprendimientos de individuos con rentismo capitalista para engrosar al sistema capitalista. Claro. Si quiero crear otra línea, tengo que crear otro método de valorización, otro método de acompañamiento y otro método de articulación con las entidades existentes. Voy a saludar a Fogacop y vamos con las conclusiones finales. Todos tenemos un sueño por el que trabajamos incansablemente, en el que ponemos todas nuestras ganas y para el cual ahorramos día tras día. Los ahorros que tenga en una cooperativa inscrita en Fogacop cuentan con un seguro hasta de 25 millones de pesos. Así que ahorre tranquilo, que donde están sus ahorros cooperativos está Fogacop. Entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Gracias a Fogacop, a Cotrafa, a Comeva y otras entidades cooperativas podemos hacer estas transmisiones y hablar un poco de lo que está pasando en el sector cooperativo y solidario nacional. Don Juan Fernando, usted que es referente para los investigadores de América Latina, que ha estado en diferentes países, que trabaja en diferentes países de manera simultánea, ¿qué enseñanzas se han acumulado en todos estos procesos donde se ha intentado llevar la economía popular a masificarla, a generar nuevas empresas y que después, como usted lo señala, se convierten en flor de un día, en proyectos que se marchitan si no tienen el apoyo de papá gobierno? La mayor enseñanza es que dentro de los grupos de economía popular y dentro de las expresiones organizacionales que parten de las comunidades, hay un pequeño grupo que termina fortaleciéndose a través de la asociatividad y la autogestión. De manera que entender la lógica de la autogestión, la lógica de la autonomía solidaria de NOMES es fundamental para que podamos potenciar problemas que son de índole nacional.
Pero la solución de la economía popular no es la economía solidaria. Necesitamos fortalecer, proteger y proyectar a las organizaciones existentes. Si ponemos a la economía solidaria dentro del gran saco de la economía popular, no solo se van a dispersar los esfuerzos, los recursos, sino que también nuestras organizaciones van a terminar teniendo una tremenda esperanza en una política pública que no va a terminar beneficiándola, sino dispersándola en una serie de actores que pueden o no pueden sobrevivir. Entonces, entender que la economía solidaria es una herramienta. Y es una herramienta que puede fortalecer un pedacito de la economía popular, pero no hacen parte del mismo sector. Primero se tienen que organizar los actores de la economía popular para pertenecer a la economía cooperativa y solidaria. Los que quieran pertenecer. El camino es al revés. Las reglas juegan de esto, claro. Primero se organizan ellos y se asocian y llegan a la economía cooperativa, y no la economía cooperativa va y rescata a la economía popular, como pretenden de pronto algunos administradores del Estado. Exactamente, y muchas veces es muy interesante cómo ciertos países, el caso uruguayo es muy interesante, cómo pone estímulos para que algunos de estos colectivos que estaban vulnerados, que estaban en condición de informalidad, se logren formalizar a través de la vía de economía solidaria. Pero no es la única vía, por supuesto, y no podemos poner todos los huevos dentro de una sola canasta. Juan Fernando, muchas gracias. No, encantado, Alfredo. Por ayudarnos a pensar estos temas y por descubrir todo este tema, todo ese lenguaje oculto ahí entre los documentos estatales. Claro que sí. Seguimos en sintonía. Seguimos en sintonía. Juan Fernando Álvarez, investigador de la Universidad Javeriana, docente y también asesor de diferentes entidades en toda América Latina. A todos ustedes los invitamos para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.